Segunda parte. Albus se puso de pie mientras observaba a los niños entrar en Hogwarts. Ya había recibido noticias de Remus, que había viajado en el tren a petición de Albus, de que Harry Potter supuestamente estaba en el expreso, pero Remus en realidad no lo había visto. Albus no pudo evitar estirarse hacia adelante por encima de la mesa de profesores mientras observaba al grupo de primer año reunirse en la parte delantera. Albus vio que Minerva no lo estaba haciendo mucho mejor para contener su curiosidad, dadas las rápidas miradas que seguía enviando hacia los de primer año. Pero hizo un buen trabajo al aclararse la garganta y fingir que le importaba todo el sorteo mientras comenzaba a leer la lista de nombres. La selección transcurrió más lentamente que cualquier otra en la larga experiencia de Albus, pero al final Minerva anunció el nombre de Harry y el gran comedor estalló en susurros, parloteos y gritos. Quería decir: lo han encontrado. ¿Dónde crees que ha estado los últimos años? Eso es lo que me gustaría saber, se admitió Albus mientras observaba al chico caminar hacia el sombrero. Era más pequeño de lo que Albus había pensado que sería, pero tenía el pelo negro salvaje, los ojos verdes, las gafas. Albus estiró el cuello y luego se miró a sí mismo con el ceño fruncido por imitar a uno de sus estudiantes y se sentó. Pero la verdad era que le costaba apartar los ojos de Harry Potter y preguntarse qué había pasado desde que había visto al niño cuando era un bebé, o desde que Severus había estado en la casa de los Dursley y le había informado que Potter se había ido con un elfo doméstico. Albus había debatido si guardar el secreto, como lo había hecho durante la primera quincena después de que sus dispositivos vinculados a la fuerza vital de Harry le alertaran de que las protecciones de sangre en la casa de los Dursley ya no estaban activas. Pero tenía demasiados deberes, y también los tenían las personas en las que más confiaba, como Severus y Minerva. Tenía que avisar a la gente de que Harry Potter estaba desaparecido para que lo buscaran. Y, aún así, nadie lo había encontrado. A Albus le había parecido sorprendente. Sí, el niño había tenido un elfo doméstico con él, pero eso solo significaba que probablemente algunos sangre pura lo habían raptado. Muchas familias de sangre pura habrían hecho alarde del niño que vivió si hubiera estado con ellos. Otras lo habrían mantenido prisionero y no le habrían permitido asistir a Hogwarts. Pero su carta a Hogwarts había sido enviada, aunque solo con el nombre de Harry sin dirección, y ahora él estaba aquí. Harry avanzó con expresión cansada, como si esto fuera aburrido por alguna razón, y se puso el sombrero en la cabeza. Inmediatamente, el sombrero chilló como si Harry lo hubiera prendido fuego. ¿Qué? Simplemente arréglame, murmuró Harry, y balanceó las piernas hacia adelante y hacia atrás. Al menos, sus pies llegaban al suelo desde el taburete en el que estaba sentado, pensó Albus. Petunia no podía haberlo tratado tan mal como Albus había temido. El sombrero murmuró en voz baja, posiblemente sobre todas las revelaciones que estaba encontrando en la cabeza de Harry, pero finalmente dio un largo suspiro y dijo: Slytherin, en un tono casual. No, dijo Severus desde el lado de Albus. ¿Qué? Preguntaron la mitad de los estudiantes. Mi decisión es definitiva, dijo el sombrero, aunque sonaba escandalizado. Probablemente se trate de poner a un Potter en Slytherin, pensó Albus, un poco escandalizado él también, mientras observaba a Harry quitarse el sombrero y caminar hacia la mesa. Draco Malfoy intentó inmediatamente acorralarlo. El niño había sido consentido escandalosamente por su madre desde la misteriosa muerte de su padre, e incluso Severus le había dicho a Albus que temía tener al niño en su casa cuando pensaba que era el centro del universo. Harry giró la cabeza y miró a Malfoy. El chico palideció y se encogió. Albus se mordió el labio, un poco preocupado. El lugar del niño en Slytherin no era una sorpresa dada la forma en que probablemente lo habían tratado los Dursley, además de la familia de sangre pura que podría haberlo acogido, pero la forma en que el niño miraba a sus compañeros con un labio fruncido que impedía que la mayoría de ellos le hablaran era, como Tom Riddle. Ya sabes, o crees que sabes, lo que Tom dejó en él esa noche, se recordó a Albus y puso una expresión agradable en su rostro mientras se ponía de pie. Haría todo lo posible para asegurarse de que el mundo mágico no sufriera bajo dos señores oscuros. Incluso matar al propio Harry, si era necesario. Pero lo haría con misericordia si tuviera que hacerlo. Como debería haber acabado con Tom Riddle hace años. Como habría acabado con Hagrid si su propio amor fallido no le hubiera detenido la mano. Bienvenido a Hogwarts. Ron Weasley miró furtivamente su ensayo a Harry. El chico estaba sentado al otro lado de la mesa de la biblioteca, leyendo frenéticamente un libro que no tenía nada que ver con sus deberes, como siempre.
Ron todavía no estaba seguro de por qué el chico más famoso del mundo se le había acercado el día que empezaban las clases e insistió en ser su amigo. Ron no se había sentido molesto, a pesar de que Harry había sido asignado a Slytherin, sino más bien desconcertado. Aparte de que tenían la misma edad y a los dos les gustaba el Quidditch, Ron no tenía idea de qué tenían en común. Excepto que a Harry le gustaba. Y lo escuchaba. Y perdía partidas de ajedrez con él con buen ánimo. Y le decía a Ron una y otra vez que valía algo, que podía mantenerse alejado de la sombra de sus hermanos si quería, que solo porque tenía problemas con los deberes escolares no significaba que fuera estúpido. Nadie más en la vida de Ron le había dicho esas cosas. Sus padres nunca habían insinuado que era estúpido, por supuesto, pero ellos, bueno, estaban ocupados, papá con su trabajo y mamá con todos sus otros hermanos y hermana. Había sido simplemente Ron, simplemente otro Weasley, simplemente otro Gryffindor en una familia que siempre seleccionaba a Gryffindor. Hasta que Harry se le acercó y lo marcó como especial al extenderle la mano, sonreír y preguntarle su nombre. Seremos mejores amigos, ya verás, añadió, mientras Ron luchaba por superar su propia sorpresa y estrechar la mano de Harry. Y de alguna manera, lo eran. Ron había pensado al principio que sería una amistad unilateral. Harry podía ayudarlo, pero Ron no podía ayudar a Harry. Él no era nadie especial. Harry debería haberse hecho amigo de los gemelos o de Bill si quería a alguien especial. Pero luego resultó que a Harry le gustaban los chistes de Ron, le gustaba que lo vencieran al ajedrez, e incluso le gustaba que Ron perdiera los estribos y le gritara. Tal vez fuera porque alguien lo trataba con normalidad, no de manera especial, como lo hacían tantas personas en Hogwarts. Esa fue una nueva revelación para Ron. Alguien podía cansarse de la fama y solo querer estar cerca de alguien que lo tratara como a todos los demás. Pero cuanto más observaba a Harry, más se convencía de que la fama no era tan buena. La gente se acercaba e intentaba hablar con Harry mientras comía, por el amor de Merlín. Ron no podía pensar en nada que valiera la pena. Excepto la oportunidad de seguir a Harry en una nueva aventura, tal vez. Harry ya le había mostrado cómo entrar a las cocinas, cómo entrar en el cobertizo donde se guardaban las escobas de la escuela y cómo pasar por un pasadizo secreto que conducía directamente a los sótanos de Honeyduques. No dijo cómo sabía estas cosas cuando Ron le preguntó, solo sonrió. Los conozco, fue lo que dijo, y luego se alejó volando en una escoba, gritando de una manera que no salía de la burbuja del encantamiento silenciador que también sabía lanzar por alguna razón. Harry Potter era el mejor volador natural que Ron había visto jamás. Y también le iba bien en sus otras clases, siempre con la respuesta correcta cuando un profesor se la preguntaba, o al menos una respuesta. No era tan bueno como Hermione Granger, pero ¿quién lo era? A Ron le gustaba que Harry fuera normal en algunos aspectos y capaz de hacerlo bien, pero no demasiado bien. Y siempre ayudaba a Ron cuando éste tenía dificultades, de algún modo enseñaba de una manera que hacía que todo tuviera más sentido que Snape, Sprout o Flitwick. No era tan bueno como McGonagall, pero resultó que Ron era mejor en transformaciones de lo que él había pensado que sería. Y Harry era un profesor de defensa mucho mejor que Quirrell. Harry parecía estar constantemente a punto de poner los ojos en blanco cada vez que estaban en el aula con olor a ajo y Quirrell tartamudeaba. Pero luego llevaba a Ron a un rincón privado no muy lejos de la sala común y le enseñaba maleficios y conjuros e incluso algunas maldiciones suaves. Ron había usado uno contra Fred una noche, quien pensó que era George y peleó con su gemelo por primera vez. Eso fue realmente genial. Y si Harry actuaba de forma extraña a veces y parecía saber cosas que no debía saber, como la ubicación de todos esos pasadizos secretos, ¿a quién le importaba? Era amigo de Ron. Disfrutaba de su compañía. Lo invitaba a participar en esos viajes en los que nunca parecía haber nadie más que lo acompañara. Le había confesado a Ron que, en realidad, no soportaba a la mayoría de sus compañeros. Pero a él le gustaba Ron. Ron lo seguiría hasta el bosque prohibido, o hasta el fondo del lago, o incluso hasta el pasillo del tercer piso si fuera necesario. Harry tuvo un amigo para toda la vida, lo quisiera o no. Hermione Granger miró hacia Weasley, su amigo de Slytherin, Harry Potter, y pensó seriamente. Sabía que en Hogwarts seguramente habría gente que podría desafiarla en el aula. Los estudiantes mayores sabían mucho más, por supuesto, y había estudiantes que habrían vivido en el mundo mágico desde que nacieron. Y la profesora McGonagall, que había visitado la casa de Hermione para introducirla a la magia, podía hacer tanto. Pasarían años antes de que pudiera rivalizar con la profesora McGonagall en la práctica de la transformación, Hermione estaba segura.
Pero eso solo la hizo más decidida a ponerse al día y trabajar hasta estar nuevamente en una posición en la que pudiera demostrar de lo que era capaz. Nunca había esperado encontrarse con alguien que pareciera capaz de hacer todo el trabajo, pero que no estuviera interesado en ello. Harry Potter quería pasar tiempo con Ron Weasley, explorar la escuela, sacar libros avanzados de la biblioteca y, aparentemente, ignorar a la gran mayoría de sus compañeros de casa. Tampoco le interesaban las notas ni la competencia académica, no como a Hermione. Ella lo había confrontado el otro día en la biblioteca, después de una confusa noche de Halloween, el profesor Quirrell había llegado corriendo al gran comedor para reportar un troll, pero luego nadie había sido capaz de encontrarlo, y algunas personas habían sospechado que el profesor de defensa estaba gastando una broma. ¿Por qué estás leyendo sobre trolls?, preguntó ella, señalando el libro que Potter estaba volviendo a colocar en el estante. No habían hablado antes, salvo unas pocas palabras cuando el profesor Snape los había emparejado un día en pociones, pero Potter le dirigió una sonrisa amistosa. Quería saber cómo se puede poner uno fuera de servicio, dijo con naturalidad, y deslizó el libro entre los demás. ¿Ibas a intentar acabar con el troll tú mismo, Potter?, había susurrado Hermione, escandalizada, y mirando por encima del hombro esperando una reprimenda de Madame Pince que nunca llegó. Eso es muy peligroso. Deberías dejar que los profesores se encarguen de eso. Bueno. Está bien, ¿qué? Hermione lo miró con sospecha. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, te estoy apaciguando, dijo Potter, y sonrió ante su grito de indignación. Se encogió de hombros. Sí, estoy de acuerdo en que los profesores deberían ocuparse de amenazas como los trolls en circunstancias normales, pero Halloween no fue normal. O un troll realmente entró y luego alguien más lo sacó antes de que pudiera atacar a alguien o incluso ser visto, o uno de los profesores pensó que sería una gran idea gastar una broma. Debe haber sido una broma, dijo Hermione, aunque no estaba segura. Era cierto que el profesor Quirrell, como había oído que comentaban los gemelos Weasley, no parecía el tipo de persona que gasta bromas. No sé, bueno, a veces alguien tiene que hacer lo que otras personas deberían hacer pero no lo hacen. La espalda de Potter estaba erguida y sus ojos brillaban de una manera que Hermione nunca había visto en nadie. Bueno, no, eso no era cierto. Su padre se había enojado una vez porque la gente la molestaba por sus dientes y sus ojos brillaban así. Pero no en nadie de su edad. ¿Qué hiciste, Potter?, preguntó Hermione, segura de que había sido algo, aunque no tenía la menor idea de qué. Potter la miró durante un largo momento y luego sonrió. Tal vez te lo diga si demuestras que puedes guardar secretos. Puedo guardarme todos los secretos que me cuenten. Protestó Hermione, y luego lo pensó mejor. Quiero decir, si no lastima a nadie, o no rompe las reglas, o no me mete en problemas. Potter le guiñó un ojo y sacudió un poco la cabeza, riendo. Entonces me temo que tendrás que esperar un poco. Esto es definitivamente algo que rompe las reglas y te meterá en problemas. En cuanto a si lastimó a alguien, eso depende de tu definición de alguien. ¿Qué quieres decir, Potter?, preguntó Hermione, pero él ya se había alejado entre los estantes, probablemente para reunirse con sus amigos. Ron Weasley era su mejor amigo, pero Potter parecía estudiar con cualquiera de Ravenclaw, Gryffindor o Hufflepuff que le preguntara. A veces incluso con los Slytherins mayores, aunque evitaba a los de su propio año. Alfarero. Pero Hermione no se atrevió a levantar la voz por si Madame Pince aparecía por la esquina y Potter no miraba hacia atrás. Era frustrante. Hermione se echó el pelo a un lado y regresó a su mesa, con la mente llena de planes para hacer que Potter le contara todo. No le gustaba que la gente guardara secretos que susurraban entre dientes, pero hasta hoy, ni siquiera había pensado que Potter estuviera guardando uno. Y necesitaba saberlo. Bueno, primero intentaría averiguarlo por su cuenta. Pero si no podía, entonces podría ser el momento de ir a ver a Potter y exigirle que se lo dijera. Si rompió las reglas, Hermione frunció el ceño con fuerza. Bueno, eso podría estar bien siempre y cuando nadie se enterara. Minerva se apartó lentamente del cuerpo y cerró los ojos. No había sido ella quien lo había encontrado, sino Severus, pero él la había ido a buscar de inmediato, como si le preocupara que Albus o un Auror lo acusaran de haberse llevado a Quirinus si iba a verlos primero. Y, por suerte, no estaba en un lugar público. De hecho, el cuerpo estaba tendido en uno de los pasillos laterales de la mazmorra, donde nadie, excepto Severus y tal vez algunos de los prefectos o estudiantes de Slytherin, iba.
Le habían cortado la garganta y, para Minerva, esa parecía ser la causa de la muerte, pero también tenía una herida desagradable en la parte posterior de la cabeza. Severus ya había usado magia para voltear a Quirinus. Reprimiendo el impulso de decirle que probablemente había arruinado algunas pistas importantes, Minerva estudió la otra herida. Parecía como si alguien hubiera destrozado el cráneo de Quirinus con una maldición explosiva. Minerva intentó decidir si se podría haber usado alguna otra maldición, pero sus días de servicio en el departamento de aplicación de la ley mágica habían quedado atrás. Con un suspiro, se volvió hacia Severus. ¿Crees que alguno de los estudiantes vio algo?, preguntó. Severus negó con la cabeza. Su rostro estaba pálido y, por alguna razón, su mano se desviaba constantemente hacia su brazo izquierdo. Minerva supuso que no era imposible que un mortífago pudiera haber entrado en la escuela y haber hecho esto, pero parecía muy extraño, especialmente en la elección de la víctima, si lo hubieran hecho. No, susurró, y se aclaró la garganta. No creo que hubieran podido dejar de hablar de ello si lo hubieran hecho. Y el cuerpo no ha estado aquí el tiempo suficiente para descomponerse. ¿Hora de la muerte?, murmuró Minerva. Pensé que usted sabría sobre estas cosas mejor que yo. Minerva reprimió el impulso de dar una respuesta mordaz. Era cierto. De los dos, ella era la que estaba más acostumbrada a lidiar con cadáveres después de los hechos, aunque tal vez no a crearlos. Minerva se quitó de la cabeza ese pensamiento desagradable y se arrodilló, gimiendo un poco cuando la piedra rozó sus rodillas. Observó a Quirinus de nuevo, lo más de cerca que pudo, pero estaba claro que no aprendería nada de eso. Quirinus había muerto con una expresión en blanco en su rostro. Ni siquiera la sorpresa había sido lo suficientemente evidente como para mostrarla. Se le ocurrió algo y miró a Severus. ¿Cómo encontraste el cuerpo? Normalmente vienes aquí. Había una nota doblada y colocada debajo de la puerta de mi oficina, dijo Severus, con una voz plana que Minerva supo que significaba que se había retirado emocionalmente para manejar la situación. Decía que se habían ocupado de Quirinus. Encuéntrenlo en el corredor con el tapiz de margaritas. Con un movimiento de cabeza, Severus señaló el incongruente tapiz de margaritas blancas en un campo verde que efectivamente colgaba en la pared cercana. Minerva suspiró. No tenía idea de quién querría matar a Quirinus, aparte de los vampiros a los que había enfurecido, y ellos ciertamente no habrían desperdiciado toda la sangre. Bueno, entonces supongo que podríamos informarle esto a Albus. Severus asintió de una manera que hizo pensar a Minerva que sus primeras sospechas habían sido correctas, y tenía miedo de ser acusado si le llevaba el informe a Albus él mismo. Bueno, a Minerva no le importaba estar a su lado, no cuando no pensó ni por un momento que Severus había hecho esto. No es que eso les diera alguna respuesta en cuanto a quién lo había hecho. ¿Aún tienes la nota? No soy una completa novata, Minerva. Lo he conservado. Comenzaron la caminata que los llevaría a la oficina de Albus, aunque Minerva puso primero un encantamiento blanqueador en el pasillo para que ningún estudiante lo notara o se adentrara en él mientras ellos no estaban. Echó un vistazo al cuerpo de Quirinus antes de que se fueran y se estremeció ante el pálido destello del cerebro y los huesos expuestos. Quien hizo esto debe haberlo odiado apasionadamente. Lo cual todavía no explica por qué. Pomona Sprout se cruzó de brazos y miró a Albus con indiferencia. Lo siento, ¿qué dijiste? La trampa del diablo que pusiste en el laberinto a petición mía ha sido completamente destruida, murmuró Albus. Al menos eso murmuró. Y miró hacia la pared del invernadero después de decirlo, como si estuviera completamente fascinado por las mandrágoras que tenía allí creciendo en macetas. Pomona suspiró. Supuso que no podía esperar mucha más culpa por la muerte de solo una planta, sería solo una planta para cualquiera excepto para ella, pero había esperado que su presencia valiera algo. En cambio, alguien había entrado en el laberinto dejando a Fluffy intacta e inconsciente en la habitación junto al corredor del tercer piso, había destruido su lazo del diablo y aparentemente se había llevado la piedra filosofal. ¿No crees que la persona que robó la piedra fue quien tú sabes?, preguntó Pomona. Tenía que preguntar, aunque en su fuero interno dudaba de que quien tú sabes siguiera con vida. No habría esperado tanto tiempo antes de intentar algo si lo fuera. No, dijo Albus y se volvió hacia ella con una extraña mirada en los ojos. Al parecer, se sentía menos culpable ahora que ya había terminado de disculparse. Esa es la parte más extraña. Hoy recibí una lechuza de Nicholas. Dijo que le habían devuelto la piedra en una caja con una nota escrita a mano que nunca había visto. Cuídala esta vez.
Pomona sacudió la cabeza, desconcertada. Si alguien quería la piedra para sí mismo, ¿por qué se la devolvió a Nicholas? Si no la quería para sí mismo, ¿por qué entró en el laberinto en primer lugar? Albus asintió. Y desafortunadamente, como no tenemos idea de cuándo sucedió, no tenemos forma de rastrear el residuo mágico de quien pudo haber sido. Lo intenté, pero no recibí ninguna respuesta que tuviera sentido. ¿Pero recibiste una respuesta?, insistió Pomona. Albus guardó silencio durante un largo rato. Luego dijo: la persona cuya varita fue utilizada, suponiendo que yo haya lanzado los hechizos para trazar la firma de la varita de la manera correcta, está muerta. Pero otra persona podría haber cogido y usado fácilmente su varita, insistió Pomona. Vamos, Albus, dime quién es. Creo que es mejor que me guarde ese conocimiento por ahora, Pomona. Además, recuperé la varita en la escena. Quienquiera que haya entrado y la haya usado se fue sin ella. Pomona hizo algunas preguntas más, intentando hacerlas lo más indiscretas posible, pero Albus se limitó a sacudir la cabeza con tristeza y guardó silencio. Pomona finalmente levantó las manos y fue a atender a sus mandrágoras, mientras él salía del invernadero. A veces, el hombre resultaba exasperante. Su pobre trampa del diablo. Ninguno de sus bebés volvería a ser utilizado en otro de los complots de Albus, sin importar lo que dijera. Myrtle se asomó lentamente desde su cubículo. Sabía que el lavabo se había abierto antes, la noche en que murió, y por eso se había lanzado al inodoro y había huido por las tuberías hacia el baño del prefecto en cuanto vio que se abría de nuevo. Pero se había vuelto a cerrar de inmediato. Myrtle se quedó flotando junto a su baño, indecisa. Por un lado, tal vez este era el mismo heredero de Slytherin que había abierto la cámara y había dejado salir al monstruo la última vez, y debería ir a contárselo a uno de los profesores antes de que mataran a alguien más. Por otra parte, a nadie le importó cuando ella murió, ¿no? No cerraron la escuela. Ni siquiera enviaron al que dijeron que era responsable a Azkaban. Simplemente lo expulsaron y lo dejaron vivir cerca de la escuela todo el tiempo. Myrtle sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas y no intentó detenerlas. Bueno, podían seguir con su estúpido cuidado. A ella tampoco le importaba. Se quedaría allí y si otra bestia se acercaba y mataba a alguien más, no iban a compartir su baño. Solo quedó un poco insatisfecha cuando el fregadero nunca volvió a abrirse. Albus miró la varita de sauce que estaba sobre su escritorio y sacudió la cabeza. No había duda de que era la de Lily Potter. Y era cierto que nunca había encontrado la varita de Lily en su casa esa noche, aunque había sido bastante fácil asumir que había sido destruida con el derrumbe de parte del techo o por la reacción de la maldición asesina. Se acercó a él con cautela y suspiró al sentir que al tocarlo no había nada más que madera fría. Había tenido la esperanza, dada la nota que le habían dejado junto con el objeto, de poder usarlo. La nota, que yacía junto a la varita al pie del roto espejo de Oeser, decía simplemente: en un intercambio justo. Albus cerró los ojos. En realidad, no le parecía justo pagar por la espada de Gryffindor que había desaparecido, por la capa invisible que había desaparecido del cajón en el que la guardaba o por la varita de Sauco que echaba de menos como si fuera una extremidad. Pero era lo que tenía. Y a pesar de la discreta vigilancia que mantenía sobre Harry Potter, no creía realmente que el chico pudiera haber estado detrás de todos los robos, con la ayuda o no de misteriosos elfos domésticos y misteriosas familias de sangre pura. Su magia avanzada y su gran poder habían destrozado la trampa del diablo, habían matado a los trolls, tanto al de Ayoen como al del laberinto subterráneo, habían superado las barreras antirrobo y anti-intrusos de su oficina y habían destrozado el espejo. Harry Potter, cuando Albus le había lanzado hechizos de detección simples, no mostró ese nivel de poder. Estaba un poco por encima del promedio, pero no era tan fuerte como Albus o Tom Riddle o incluso Severus. Y eso no había decepcionado a Albus, se dijo a sí mismo con severidad. No era el poder absoluto lo que derrotaría a Tom, o Albus habría sido capaz de lograrlo por sí solo. Sí, era una suerte que Harry fuera un estudiante talentoso, pero no el mejor. Un Slytherin, pero amigo íntimo de varios Gryffindor y varios Ravenclaw. Una mezcla de rasgos de sus padres, pero no iguales a ellos. Con el tiempo, haría lo que se esperaba de él, Albus estaba seguro. Ojalá lo hiciera sin morir. George intercambió una mirada con su gemelo. Fred asintió con la cabeza, con los ojos entrecerrados y afilados como solo George solía verlos. La mayoría de las veces, valía la pena sonreír y actuar como si no tuvieras nada en la cabeza que no fuera la próxima broma. Pero esta vez sí lo hicieron. Tenían una presa.
Alguien había estado entrando y saliendo a escondidas de la torre de Gryffindor con lo que tenía que ser una capa de invisibilidad, dado que George sabía que un encantamiento desilusionador habría dado lugar a su Finites y al de Fred, el primer hechizo que habían aprendido a realizar en silencio. Alguien había estado enseñándole a Ike Ronekins hechizos que aún no debería saber. Alguien había estado sacando libros de la sección prohibida, como Madame Pince había revelado cuando gritó de manera bastante espectacular bajo la impresión de que eran ellos. Y ahora alguien había estado subiendo al 7º piso y desapareciendo detrás de una puerta donde no debería haber ninguna puerta. George deseaba que pudieran estar seguros de quién era, pero alguien les había quitado el mapa a principios de este año. Ahora, él y Fred se tensaron juntos cuando la puerta se abrió. La misma persona que estaba debajo de la capa invisible, que podían ver como un extraño resplandor ahora que la buscaban, salió y la puerta se cerró. George levantó los dedos y contó en silencio hasta 3 y Fred asintió. Sacaron sus varitas y gritaron el encantamiento de invocación con todas sus fuerzas. Acción capa invisible. Hubo un ligero temblor, pero la capa no salió volando hacia ellos. En cambio, se escuchó un fuerte suspiro y una voz incorpórea que no reconocieron habló desde el aire. ¿Qué están haciendo ustedes dos aquí? Estoy tratando de encontrarte. Dijo Fred inmediatamente. George vio la táctica que iban a adoptar y la adoptó sin problemas. Eres la persona más fascinante del castillo, la persona que tiene una capa como esa, persona que entra en la torre de Gryffindor, la persona que tomó nuestro mapa, la persona que probablemente sea la razón por la que los profesores despejaron ese pasillo del 3er piso y fingieron que nunca habían dicho que era peligroso. No estaban seguros de eso último, pero la voz soltó una risita. George y Fred se inclinaron en su dirección. George agregó, la persona que podría enseñarnos todos los trucos que necesitamos saber para prosperar en el mundo. La persona que estaba debajo de la capa pareció pensar en eso por un momento. George y Fred esperaron pacientemente. George sabía lo que la gente decía de ellos, que no eran capaces de hacer nada que no implicara fuertes golpes y hacer que alguien gritara o corriera en círculos, pero él y Fred tenían que tener paciencia para preparar todas las pociones que necesitaban y trabajar para conseguir el dinero que querían conseguir para abrir su tienda de artículos de broma. No puedo enseñarte todo sobre mí, dijo la voz al fin. Pero me vendría bien unas cuantas personas más que me ayudaran. Este año, a veces fue muy difícil encontrar lo que necesitaba y que no me atraparan. Si no hubiera tenido ayuda, para volar, tal vez me hubieran atrapado cuando asalté la oficina del director. Allanaron la oficina del director, susurró George, sintiendo nada más que asombro. Enséñanos, 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 rogó Fred, juntando las manos. Primero voy a necesitar que hagas un voto. George intercambió una mirada con Fred y arqueó las cejas. Sus padres les habían hablado de los votos y del mundo de problemas en el que podían meter a la gente. Se habían asegurado de insistirle a Fred y George que siempre les avisaran si alguien intentaba obligarlos a hacer un juramento. Pero por otro lado, nunca habían dicho nada sobre personas que irrumpieron en la oficina del director y robaron cosas de manera indetectable, probablemente porque nunca habían pensado que hubiera alguien que pudiera hacer eso. Y George sabía, tan seguramente como su gemelo, que necesitaban saberlo. ¿Necesitamos un testigo?, preguntó George mientras sacaba su varita. Fred estaba un momento detrás de él. No es para el tipo de promesa que quiero que hagas, dijo la voz. Y no lo hicieron. Y el juramento tenía consecuencias muy serias si intentaban traicionar a la voz o contarle sus secretos a alguien, como perder su magia o que se les cayera la lengua. ¿Pero por qué querrían traicionarlo? George podía oír a Fred preguntar en silencio, y él le respondió con una garantía. Nunca lo harían, no a alguien que pudiera enseñarles tantas cosas que necesitaban saber e involucrarlos en serias aventuras. Que la voz se quitara la capucha unos minutos después y revelara a Harry Potter fue solo una pequeña sorpresa. Y por la forma en que los miró, con los ojos brillantes y la varita levantada y lista, no era un niño común. Bueno, nosotros tampoco, pensaron George y Fred, y se dispusieron a aprender.